que es quien detona pues toda esta otra parte de denuncia que en este libro tú relatas. Cuéntanos esa parte. Primero me gustaría hacer la aclaración, de pronto pareciera que Edgar Arroyo está atacando a alguien o está intentando denunciar a alguien. La verdad es que ese libro se escribió en una situación muy complicada. Se escribió en una cárcel municipal, esto es en San Pedro Garza García, Nuevo León, un municipio panista, de hecho creo que es el más panista de todo México. Y se da, esas 250 páginas se escriben en menos de 4 días, o sea, en 3 días y medio más o menos. Mucha gente se sorprende. ¿Por qué? ¿Por qué sucede? Páginas de angustia. Sí, bueno, de hecho en realidad era una carta de despedida. Era una nota, no era un libro pues, era una nota de despedida porque yo tengo 3 hijos, uno de ellos se llama Diego, tiene apenas 3 años, y me preocupaba mucho que si algún día el adulto le dijeran, oye, ¿por qué murió tu padre en una cárcel? Pues no fuera a pensar que yo había sido un delincuente, un narcotraficante o un asesino. ¿Y ahora qué te llevó a esa cárcel? A eso voy ahora. Cuando terminamos el proyecto Andy, un tema muy romántico, muy exitoso, cuando crees tú que la vida empieza a tener color de nuevo y que finalmente el cielo se empieza a abrir, como mencionaba, sí. Un día recibimos la invitación de alguien de los Fox y nos solicita, bueno, que formar parte de uno de los proyectos, del proyecto Andy. Algunas personas nos recomendaron que no fuera así. Nuestra empresa era una empresa hasta ese momento muy sana, económicamente exitosa. El proyecto no se había concebido como un negocio. Finalmente todas las dosis que producimos, todavía hasta hace unos días, todo se regala o se regalaba para personas sobre todo muy humildes que no tienen capacidad de ir a un tratamiento. Y bueno, finalmente nos pedían que lo manejáramos al margen. Finalmente hubo mucha insistencia y lo que hicimos para calmar los ánimos fue instalar una empresa alternativa que pudiera actuar como comercializadora o alguna otra circunstancia con la intención de no afectar nuestros proyectos actuales. Y vuelvo a insistir, nuestra empresa la fundamos desde 1990. ¿Y entonces quién llegó? ¿Quién de los Fox llegó? Juan Pablo Fox Quesada. Y bueno, él se involucra, de pronto recibimos muchas visitas de diferentes instituciones como Bioquímica, de la UNAM, CONACYT, y de pronto ellos muy seriamente recomiendan que este es un proyecto no solo necesario, sino que además muy urgente en países como México. Para esto, bueno, obviamente nosotros estuvimos trabajando y un día Juan Pablo, en virtud de que yo tengo un activo en Jalisco, me sugiere que lo venda porque hay alguien que está interesado en comprarlo. Es decir, te dijo, ¿te traje un cliente? Literalmente. Ajá. Y entonces, bueno, finalmente nosotros lo visitamos, verdaderamente lo necesitamos. Nosotros, en virtud de que uno de los hermanos del presidente formaba parte de una de nuestras empresas, pues nosotros ya no podíamos ir a banca de desarrollo ni a alguna institución financiera porque se iba a ver como diferente, ¿no? Entonces, finalmente, por mantener la salud de nuestro proyecto, nosotros fuimos muy sanos en ese aspecto y todos los recursos que tuvimos finalmente los aplicamos al mismo proyecto, sin necesidad de apalancarnos. Finalmente lo que sucede es que nos invitan a que vendamos ese predio. Sara, que finalmente es mi socia en todo este proyecto, ella dijo, creo que vale la pena, es un activo que no podemos darle uso, necesitamos este proyecto en México. En esa época habíamos comenzado un proyecto de apoyo a niños con cáncer en un instituto. Cuando lo conocimos, de cada 10 niños que llegaban ahí, morían 8. Actualmente estamos salvando al 8º y al 9º. Eso te puede decir la importancia de esto, importante, ¿no? Muy Entonces, importante. Finalmente, cuando continuamos con este proyecto, Juan Pablo nos dice que vendamos, nosotros creemos que vale la pena, nos sugieren que entreguemos un poder, el poder nos parece excesivo, no lo otorgamos literalmente, de hecho se hace un escrito, ese escrito yo lo cancelo independientemente para que no fuera a generar ningún efecto, y bueno, posterior a esto se olvida esa oferta de compra, cosa que pareció raro en su momento. Algunos días después, de nuevo Juan Pablo y una persona de Monterrey, Héctor Lozano Sepúlveda, sugiere, bueno, obviamente una propuesta de un crédito en condiciones un poco complicadas, al principio no eran así, y bueno, finalmente se toma ese crédito en donde yo otorgo mi garantía. Pero nada más quiero hacer una ejemplificación. El crédito que a nosotros nos entregan es de un poco más de 10 millones de pesos. El activo actualmente tiene un avalúo por el gobierno de Jalisco de más, bueno, cercano a 100 millones de pesos. Se estaba cubierto. Pero 10-1 casi. Así ¿no? es. Entonces, bueno, de pronto
era un tema en donde Juan Pablo también se iba a beneficiar porque él tenía un proyecto de algunos invernaderos, un proyecto alternativo, y finalmente, bueno, los dos firmamos como responsables de ese crédito. Finalmente un día hay una propuesta, quiero hacer una aclaración anterior. Juan Pablo se acerca y dice que este crédito no lo puede afrontar él. Sin embargo, mi empresa hace la cobertura de los pagos que se tienen que hacer y en los cuales nos habíamos comprometido, ¿no? Déjame una pausa para recordar a la gente. Estamos platicando con Edgar Arroyo, autor del libro En el nombre de mi hijo. Para él significa su libertad, para el clan Fox un negocio millonario. Es un libro publicado la semana pasada bajo el sello Grijalbo. ¿Y entonces qué pasa, Edgar? Bueno, el tema que sucede es que Juan Pablo no se hace frente, a mí se me hace muy pesado llevar el crédito solo, y hay una empresa extranjera muy importante que se acerca y le gusta mi activo, hablo de nuestro como empresa, y hace una propuesta de compra de muchos o de varios millones de dólares. A mí me interesa, les informo a la persona que había firmado la hipoteca, con quien había firmado la hipoteca en Monterrey, y finalmente están de acuerdo. Yo mando a las personas para que hagan los pagos de prediales y de todo ese tipo de cosas que se hacen antes de una operación de este tema, y de pronto viene un tema preocupante. El predio no estaba ya a nombre de nuestra empresa. Lo habían... ¿Cómo? Sí, alguien se lo robó, como si en México, digo, tristemente fuera tan fácil hacerlo, ¿no? Y además quitando una hipoteca. Es lo peor, imagínense que yo tuviera la capacidad de poder ir a quitar hipotecas, pues tendría el mejor negocio del mundo, ¿no? Así es. Bueno, eso ocurre, yo me preocupo, les informo a las personas. El primer dato preocupante es que la contraparte, la persona que tenía la hipoteca, no se inmuta, ni siquiera se preocupa. Y bueno, tengo que emprender unas denuncias para poder recuperar ese activo. ¿Y entonces a nombre de quién había quedado ese terreno? Bueno, hicieron dos cambios. Ese activo, perdón. Una persona, aquella persona que habían sugerido que les diera yo el poder,